gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva tertulia de Fichas IMS. Hoy presentando a... el señor Marco Pesante. Señor Don Doctor. Don Doctor. Al fin pudimos grabar contigo, ¿Cuál al Marco? fin, man? No me hagas hablar. Nada, ya. La primera vez salió bien. Sí. Ya, después ya no sé. Ya. Ojalá salga bien esta. Ojalá, Nos va a salir bien, nos va a salir Ojalá nadie borre bien. Los datos. Bien, el formato del podcast que estamos trabajando con un montón de gente, de nuestros invitados, es 3 partes, ¿ya? Vamos a hacer unas primeras preguntas para que la gente te conozca, son los datos de filiación. Que sepan quién eres, cómo sepan eres, de quién qué eres, de cómo eres. así, por qué de aquí. Exacto. La segunda parte, vamos ya al meollo del asunto y estamos muy contentos de tenerte aquí. La gente va a entender por qué estás aquí. Chévere. Entonces, vamos a hablar sobre el motivo de la llamada, en lo que eres experto. Y la tercera parte es el Ficha Score. Ahí sí queremos ver cómo reaccionas. Exacto. Otra vez. Otra vez, Sí. pero ya cambiamos las preguntas. Sí. Vamos a ver qué tan ficha eres. Eso. Parte 2. Para eso. El Eso remember. me suena a trampa, Sí. pero bueno. Vos tranquilo. Vos déjate llevar, ¿no? Esto fluye. Sí. Y debo ver a la cámara cuando hagan la pregunta. Sí, Gracias. entonces vamos, ¿te parece si empezamos? Sí, Sí, claro. Sí, ya, Claro, chévere. por favor. Entonces vamos con los datos de filiación, pero Primero, empecemos un cafecito. De ley. Ya, la mano de producción nos pasa el cafecito. Toma, Ah, amigo, qué bacán. con la taza oficial ¿Para el de Alejo? Fichas IMS. es la tasa oficial de fichas Qué de IMS. bacán. ¿Este es tuyo? No, para ti. No es Este para es ti. mío. Es porque Claro, las qué tasas bacán. tienen nombre. Ah, saber. The number you have dialed is not in service at Tienes que acabar el café para tomar, para ver el nombre. Ah, ok. Su bobazo. güey. Muchas gracias por Esta solo es para los invitados nada más. Qué Nadie más bacán. puede tener esta Qué taza. bacán. Es una Está, taza está oficial. chévere. Ah, sí. Ahí vean, fichas de MS. Si ven a alguien con la taza que no haya sido entrevistado, denúncienle. Eso es falso. Claro, es falso. Piratería. De la barata. Claro, nos tomamos en serio la piratería. Bien, empezamos. Vamos ahí. Bien, datos de filiación, nombres Comenzamos. completos, señor. Marco Javier con J, Pesantes con Z al final, Osorio. Marco Tal como Javier está en la Pesantes. cédula. ¿De dónde salió el nombre? No sé, hay que preguntarle a mamita. Sé que me iba a llamar Freddy Paul y no sé, de repente fui Marco Javier. Algo Y cambió. a Dios gracias, algo cambió ahí en el interior de mi mamá. No te veo diciéndote Freddy. Freddy Paul. Fredicito. Llámale al Paul Carrasco. Freddy de Don Seco. Paulinho, saludos. Sí, no, imagínate, no. Tocayo ahí. Tocayo. Pero no, Marco Javier. Marco Javier. Bien. Sí, ahí le. Edad. Años cumplidos sin mentir. 15. Ni siquiera de afiliaciones. 44. 44 cumplidos. Estado civil, Divorciado. felizmente. 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 Sí, claro. Ay, Felizmente, qué bueno que Dios. se llevó. O sea, eso fue un... Es más barato. Ay, a los que entiendan, es más barato. Eso. A veces es más barato. Ya te vamos a poner de fondo esa canción. En la edición todo lo Eso arreglamos. es. Todos nos ven aquí en Very edición. good. Amigo, oriundo de... De Quito, Ecuador. Pero de todas partes en realidad. O sea, claro, nací en Quito, pero mi familia es muy, muy diversa. Ya. Mi abuelo era cuencano, mi mamá nació en Guayaquil, mi papá ya nació en Quito, mi abuela quiteña, tengo mi otra abuela que era de Ibarra, o sea, Mezcladito. en realidad... De todas partes. Como todos. Como todo Como quiteño, todo, como ¿no? todo Quiteño quiteño. que se respete es de todas partes. partes, Viene de Riobamba. Vino de todos lados. Claro, no. Él cuando llega a Cuenca ya habla cuencano. Bueno, Claro, hasta- se le activa a el mí chip. se- Claro. Y ya Se sube al hace carro. poquito, es que estaba en Cuenca la semana anterior, saludos a la gente en Cuenca. Se sube al taxi y habla cuencano. No, pues me subo al avión, me subo al bus y ya, buenas tardes, disculpe. Qué garo, hombre, me está llevando a Cuenca. Ya nos dice, me pongo la chompa, me dice, me pongo La casaca, claro, Claro. la casaca sin mangas. Hombre, Chapulín. hombre. Bien, vamos a la parte ya para que la gente te conozca más. Perfil profesional. Exacto, vamos al perfil profesional. ¿Cuáles fueron tus estudios, así como flash? Yo soy médico, me formé como médico en la Universidad Católica. Hice una especialidad en adolescencia y O también sea, eres adolescentólogo. Sí. Y la otra es eviatría, o sea, el otro nombre de la adolescentología es eviatra. Eviatra, que es un pediatra de adolescentes. Pediatra de niños grandes. Que me parece chévere, de hecho en la parte clínica es en lo que más trabajo,
pero me formé en medicina familiar en el Hospital Los Andes, en Quito. Ahí, de hecho, fue cuando tuve contacto con todas las certificaciones en reanimación, y básicamente era porque yo tenía 2 tipos de turnos, los malos y los pésimos. ¿Verdad? Claro. Entonces, en un turno malo, 4 reanimaciones, en un turno pésimo, caídas de buses en donde yo estaba, ¿no? Cosas así, Y pasaste, ligeras, ¿no? pasaste mucho tiempo en la emergencia. Sí, de hecho yo trabajé casi 10 años en la emergencia del Los Andes. 10 años. Y de hecho no hice emergencias porque en realidad no había en el momento que yo empezaba emergencias. ¿No había el posgrado? No había o sea, había el posgrado, pero no en donde yo hubiera querido estudiar. Ay, Y bueno, hice medicina familiar. La ventaja de la medicina familiar es que tú puedes moverte y estudiar de acuerdo también a la situación en la que tú estás, ¿no? Claro. Entonces, me formé mucho en situaciones de emergencia, en cosas de emergencia y en las diferentes certificaciones de reanimación. Ahí es cuando entras ya a la parte de reanimación, y entonces quisiera como que nos expliques y les expliques a las personas que te están viendo cómo entras a la parte de la sociedad de reanimación. Súper chévere. Yo, a ver, mi primer contacto con una certificación fue durante mi internado. Precisamente yo hice el internado ahí en el hospital, ¿no? En Los Andes. Y ahí fue la primera vez que hice el ACLS, que era un libro morado, horrible, y estaba diseñado para que nadie pase. Sí, claro. Para sí, que sí, todos claro, nos jalemos. claro, claro. Era un material horroroso. Fue mi primer approach. El mi primera, AFCA. AFCA era. No me acuerdo. AFCA, AFCA, claro. se sí, llamaba AFCA claro. en español, me acuerdo de la celeste. Ese era el celestito que salió en el 96. Y luego sacaron un morado que es el de Nueces County. correcto. Que era uno que ahí van a ver, conforme vamos a ir conversando, que de ahí vienen muchas falacias de las que todos nosotros hacemos también ahora. Sí. Pero era lo que había en ese Eso momento, fue tu ¿no? primer contacto con la reanimación. Sí, fue entrar en el AFCA. internado, sí. En el internado. Y me jalé, obviamente. ¿No? Como todos. Por favor, como Como todos. cualquiera. No, porque te pasaban un examen de electrocardiogramas que se jalaba el arritmólogo, te pasaban el de drogas que se jalaba el intensivista, el de casos, o sea, todo el mundo se jalaba. Complicadísimo. Complicadísimo pasarlo. Entonces, ese fue mi primera aproximación a los protocolos de reanimación, y en realidad te quedas así como un poco, no sé, no entusiasmado de seguir cuando tienes una experiencia así Un de bajón. primera instancia. Claro, sí. o sea, no, como que no lo tomaste como una experiencia Así es. adecuada o positiva, sino es Ajá. como que chuta. Entonces, cuando yo ya iba a entrar a mi residencia, estaba acabando, ya hice primero mi especialidad en adolescencia y iba a entrar a hacer una residencia asistencial. Ya. Dije, no, o sea, no quiero entrar sin saber ni leer ni escribir. Claro. Entonces hice el BLS. El primerito. En ese momento, obviamente, la CERCA era la única institución que daba reanimación cardiopulmonar. Claro. Claro. Y Certificación. obviamente seguí BLS en la CERCA. Y me tocó con varios profesores que además yo ya conocía durante mi época de formación, y uno de ellos, de hecho, Paul Carrasco, a quien envío un saludo, y que es el presidente de la CERCA, Correcto. ahora me eligió como potencial instructor. Entonces me llamó la atención, yo no sabía, porque tú no sabes lo que eso significa, ¿no? Claro. Cuando te eligen como un potencial instructor, porque ahora ser instructor también es más fácil. Claro. Dicho sea de paso, Sí, ustedes sí, saben, será más Hay complicado. que todo el pagar. proceso que Claro. nosotros vivimos al proceso que hay ahora es mucho más sencillo. Acá en la CERCA no se ha vuelto tan sencillo en realidad. Hay muchas cosas que suceden en la mitad para que realmente tratemos de tener instructores con mejor calidad, en el sentido de que cuando venga un alumno pueda realmente entregar los contenidos de mejor manera. Entonces yo no sabía de qué se trataba esto de ser potencial instructor. Me enteré un poco más, me empapé y dije, chévere, o sea, hagámoslo. Claro. Parece que sí. Parece que sí. Entonces, justo para entrar a mi residencia asistencial, antes de entrar a medicina familiar, decidí concluir, tomar todo el proceso para formarme como instructor. Y quedé además como miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación. Esto ya, tengo que decir con tiempo. O sea, ¿cómo te sientes Con con eso. ¿Cómo te sientes? Hace mucho tiempo. No, Eso. esto fue en el año 2004 ya. O sea... cuando vos... Se me entró un frío por aquí. En fin, Cuando estabas graduando del colegio, ¿verdad? Claro.
No, más despacito. Más No, tampoco, o sea, ya me iba a Tampoco. asustar, así me veo la cara y digo, No, tampoco. no, o sea, o está muy usado. No importa que esté muy usado, que esté bien usado. Exacto. Ah, es importante, claro. pero no tan maltratado. No, pero bien cuidado. Eso es- No sé. eso sí. Ojalá, Dios que vamos a poner otra canción. Y entonces, a partir de este año, entras a la cerca oficialmente como... Sí, como un miembro más de la Miembro cerca, más de la como cerca. instructor de la cerca de Vélez. O sea, hiciste todo el proceso igual, Ujú. de formación y fuiste ascendiendo. Así es, o sea, Bien. fui luego me formé como, hice ACLS, porque obviamente necesitas ACLS. Claro, En ese siguiente momento paso. no había tampoco muchos cursos, no había muchas certificaciones. Y claro, luego hice ACLS, me formé como instructor de ACLS y desde el año 2013 fui elegido presidente inicialmente y ahora tengo un cargo como es una dirección de la cerca. Hay un presidente que es la parte de la sociedad científica, pero como centro de entrenamiento hay un director, o sea, el director general, que es el gerente, que Ajá, ese claro. es mi cargo ahora en la cerca, y el presidente, que es el director médico, con quien se tratan los contenidos académicos para mantener un equilibrio como institución, Claro. como una sociedad científica, ¿no? que es lo que somos. Ese es Perfecto. tu cargo actual. El cargo entonces. Es el cargo actual. Ese es tu cargo actual. Sí. Chévere. Bien, chévere. Y de hecho, justo derivado de todo esto, y es la razón por la cual te pedimos que nos ayudes con este podcast, porque ahora sí viene el motivo de llamada y queremos hablar sobre directrices 2020, Sí, actualizaciones, sí. cómo, por Importante. qué, de qué y todo lo que tenga que ver acá. Y de hecho ahí viene la invitación a la gente, si es que hay algo adicional a lo que vamos a conversar que quieran preguntar, capaz y nos mandamos otro De acuerdo. podcast con Marco mismo, Chévere. haciendo Sí. muchas más aclaraciones. Nosotros hemos hecho una serie de preguntas Sí. que creemos claves para poder Claro, quizá entender entonces esto. en ese contexto es bueno decir que soy el facultado de los programas de American Heart desde el año 2013. Está. Él es. Claro. Él es, y por eso es la razón del podcast. Exactamente. Obviamente. Sí, y, Claro. que claro, yo soy quien está formando dentro de la cerca a los diferentes instructores de las diferentes habilidades del American Heart. Ujú. Perfecto. Bien. Entonces vamos a comenzar. Tenemos 5 preguntas para ti. Queremos que nos ayudes aclarando algunas cosas de esto de las directrices. ¿Empiezas vos? ¿Empiezo Sí, yo? empiezo yo. Bien. Dale. Entonces, entrando ya en las directrices 2020, Ujú. que me parece muchos cambios, démosle como un contexto, ¿no? Ujú. Justo lo que tú hablaste, y por eso te decía el libro de Lafka, que es el libro morado ahí, todo difícil. Nosotros también como prehospitalarios vivimos el cambio de, Claro que las sí. directrices, y fue uno de los cambios que a mí más me impactaron, fue el cambio del 15.2 al 30.2. Entonces, hablando de este cambio, ¿cuál es el proceso del desarrollo de cómo se crea una directriz en American Heart? Chévere, yo creo que ahí podemos justo tomar esto que decíamos, ¿no? Del libro celeste, el libro morado. Esos eran libros, yo digo, de buen corazón. Ay, que se va a morir, Claro. démosle chance a que reviva, hagamos Claro. unas compresiones. Entonces, es que es así. O sea, Sí, la reanimación no empieza científica. Claro. O sea, la reanimación claro. empieza de buena voluntad. O sea, hagamos algo para que esta persona quizá tenga chance de Eso, sobrevivir. ¿no? darle un Claro. chancecito más. Entonces, la reanimación empieza en ese sentido, no empieza en evidencia. Y el ABCDE que estábamos acostumbrados y que de hecho todavía se usa en reanimación, empezó como una mnemotecnia para que no te olvides de las cosas. Correcto. Ahora tiene otro sentido completamente diferente, Sí, claro. pero empezó siendo un proceso, una mnemotecnia para que tú no te olvides. Los gringos usan mucho el ABC. Correcto. O sea, el ABC de cómo cambiar una llanta, el ABC de cómo cortarte el pelo, el ABCD de la reanimación. Tenía que aparecer. Claro. O sea, Era lógico. Claro, que entonces. ponerle en algún lado, claro. En algún Ah, sí, lado sí. tenía que aparecer. Claro. Entonces, este proceso inicia como algo de buena voluntad, que luego fue contrastándose con lo que la evidencia decía. Entonces yo digo, la ciencia de la reanimación, que es una frase que usa mucho la American Heart ahora, ¿no? Empezó más o menos en el 98, cuando empezaron a hacer publicaciones más serias Ujú. y empezaron a corroborar si lo que se hacía de buena voluntad era validado con la evidencia. O sea, entonces para aclarar mucho más del asunto, no empezamos con ciencia y evidencia, empezamos con
buena voluntad e intuición le podríamos O decir. experiencia. Intuición, y la otra cosa que quizá hay que meterle ahí es fisiología. Ya. O sea, a ver, Perfecto. le voy a poner atropina porque si no están bien los signos, le echo la atropina y Eso. le mejoro los signos. Claro. Entonces, o sea, eso es fisiológico. Buscando causa y efecto. Claro, ya veremos si eso es lo mejor, ¿no es cierto? O sea, de hecho, en paro se usaba atropina, por eso es que muchas personas en paro siguen usando Sí, atropina, sí. pero la evidencia no la da respalda. para que usemos atropina. Claro, correcto. Bien. Entonces, de ahí de todo el proceso del desarrollo de las directrices, tenemos entonces, empieza a sacar evidencia, a Así es. desarrollarse evidencia. Así es. ¿Qué sigue de ahí? De ahí, o sea, el grave problema de estos protocolos es que nunca tienes mucha gente. Ajá. O sea, tú tienes que desarrollar evidencia de buena calidad. Correcto. Claro. Entonces, no es que, a ver, elijan a quién le voy a matar para Claro, ver, para ver quién cómo- sirve. Para ver cómo evoluciona y a ver si lo Pares vamos a donde hacer funciona mandan. bien. Claro. Piedra, papel o tijera. Claro. Entonces, no puedes hacer así porque hay una ética en toda la evidencia científica. Entonces, había que hacer guías que realmente tengan ese peso, pero había que usar el azar. Uy, se han parado estos 16, veamos qué ha pasado con estos 16. Muchas veces esa evidencia tenía que ser retrospectiva, Correcto. muy difícilmente prospectiva. Entonces, y de series pequeñas, yo me acuerdo los primeros estudios que salían eran de 16 personas, de 30 personas, y era así una cosa como, wow, mira lo que hicieron con 30 personas, ¿no? Claro, claro. Entonces es el hecho de ir construyendo de a poco una evidencia y poder realmente hacer una generalización hacia el universo poniéndolo en una guía como una práctica de algo que tú dices. Y de hecho, el grave problema que tienen las guías de reanimación es que no todas estas evidencias tienen un alto peso. Correcto. Bueno, ya vamos a hablar de los niveles de evidencia. Ok. pero de Justamente ahí- es la siguiente pregunta. Claro, y de ahí, pero sigamos un poquito con este asunto. Tenemos el desarrollo de la evidencia. De ahí para que eso pase a ser una directriz, ¿qué sucede? O sea, hay que aterrizarla realmente. O sea, ya la corroboras, tú ya ves que sí es algo que es factible, que realmente va a cambiar la dinámica de la reanimación y dices, hagámosla. Claro. Entonces yo creo que el gran salto de la reanimación se dio en el año con la guía del 2005. Sí. Primero porque cambió la metodología de enseñanza. O sea, ya no estaba hecho para que todos nos jalemos. Para que todo el mundo jale. Claro, es la que yo te decía, ¿no? Que del 15-2 al 30-2 creo que fue Claro, los que es cambios más o menos significativos. En esa exacto. época más. O sea, dediquémonos más a comprimir, que fue una de las cosas que dijo la evidencia, porque Claro. acuérdate, Alejo, que en los 90 se hacía 5-1. Claro. Bueno, ajá, exactamente. Ya estás, hasta ahora sales en la tele. Claro, 15-1. Y hay gente que no vamos a decir nombres, No. Que todavía lo hace. Sí. que hace 5-1, Sí, que claro. hace 15-1, Sí. que hace 15-2, pero no tiene, o sea, no ha visto que en la evidencia el 30-2 es lo Es más más significativo, ¿no? Claro. Entonces, Ok, entonces en esta parte sería tener en cuenta que tenemos el desarrollo de evidencia sí, y para pasar a que esto sea una directriz es ver que sea aplicable. así es. Esto es importantísimo, Totalmente. porque puede haber algo que la evidencia diga que es muy bueno, pero si no es aplicable, no va funciona. como una directriz. Claro. Claro, Y- ahora, esto también que hablaste es importante, creo que me gustaría que lo desarrolles, el cambio de la metodología de enseñanza. Chévere. Por lo que dijiste, o sea, cambió Sí, la sí, metodología, pero no cambió, ahora ya no cambió para que se jalen el curso, sino para que aprueben el curso. Ujú. Pero creo Pues que ni la para que palabra- aprueben, eso pero mismo sí iba a para decir. que aprendan. Creo que la palabra no es aprueben, sino que aprendan. Entonces, me gustaría que desarrolles un poquito más esta idea de cómo se dedujo el cambio de Ujú. metodología para que el participante se vaya con aprendizaje significativo. Claro, a ver, la primera cosa es que esto estaba hecho para médicos, especialistas que se creían dioses. Como algunos programas de hasta hoy. Claro. Y de hecho, como muchos instructores en general hasta el día de hoy. Y en realidad la metodología era una evidencia que se convierte en una directriz para salvar vidas. Exacto. Entonces, no vas a salvar vidas haciéndoles de menos a los profesionales de la salud en general Claro. y sin tomar en cuenta que todos somos un equipo. Y en eso hago énfasis, ¿no? Claro. Todos somos un equipo. O sea, Correcto. no es que, porque yo estoy en emergencia, porque yo estoy en la terapia intensiva, No, porque estoy en yo estoy en la ambulancia, soy no menos porque que otro, claro. o soy más. Soy más que otro. No, Claro. o sea, de hecho, estas son habilidades que son habilidades generales. O sea, de hecho, en el 2013, cuando de hecho yo era presidente, Paul Carrasco era el vicepresidente, una de las cosas que nosotros decidimos fue, esta es una habilidad que deberían saber todos. Es una exactamente. habilidad general. No es exclusivo. No es exclusivo
¿no? Y no es que no se estaba haciendo eso, me explico, pero quisimos hacerlo más frontalmente. Y lo que empezamos a usar incluso es a formar instructores que estén más convencidos de que mientras más gente sepa esto, ellos se van a salvar. Claro. ¿Ya? O sea, Correcto. Y creo que hay una historia que a mí me cambió mucho la vida en esto de la reanimación, y es lo que pasó con uno de los fundadores de la Fundación Interamericana del Corazón. El man hablando de reanimación por todo el mundo, muy bacán. Cuando le dio un paro en su casa, se murió, porque no hubo nadie en su Que casa le dé compresión, que le dé compresión. Que haga que llamen los Entonces, claro, o sea, fue el tener que pensar en una metodología nueva de educación. Claro. Fue tener que repensar que esto es algo que cualquier profesional de la salud debería saber, pero debería saber y hacerlo bien. Y eso es un cambio, creo que culturalmente todavía no se ha roto del todo. No aquí, sino en todo lado, ¿no? En todo tema de lado. salud, porque todavía pensamos que hay que ser un sistema elitista, en el que solo pocas personas sean Así es. las que saben y aún más pocas personas sean las que enseñen todavía. No digo que todo el mundo puede enseñar, pero todo el mundo estaría en la capacidad de hacerlo. Entonces también hay que considerar eso Así cuando es. se desarrollan este tipo de procesos educativos. Claro. Así es, totalmente. Creo que lo más relevante es que, o sea, yo ya sé algo, le puedo enseñar al que está al lado mío. Porque si no tengo un equipo de trabajo, que es algo que yo decía, o sea, voy a un hospital y no le enseño a la enfermera Claro. a que me ayude cómo coordinarnos en una Claro. reanimación. No armas tu Dream Team ahí. Da lo mismo. Todo va a seguir siendo solito un caos. ahí. Da lo mismo, me explico. O sea, si tú, o sea, siempre te terminas viendo la cara con los mismos paramédicos. No sé. Sí. Y a ustedes en la ambulancia les debe pasar que se ven Con los mismos con médicos los de la mismos urgencia. médicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo no te vas a coordinar? No, o sea, no, déjame, si quieres, déjale, pero con la camilla. No nos ha pasado, solo nos han contado. Claro. Son leyendas suburbanas. Sí, son mitos ahí. Sí, mitos que O pasan. sea, eso no es parte de formar un ambiente de trabajo, ¿no? Claro. Un equipo de trabajo, y es parte de lo que hay que generar, hay que fomentar que suceda para que incluso en la reanimación eso se vea de mejor manera. Bacán. Bien. Pasemos a la segunda pregunta, que fue o viene conectada con todo lo que estabas diciendo. Niveles de evidencia. ¿Cuáles son y qué significan? Chévere, esta guía tiene 5 niveles de evidencia. Quiero quedarme con el 1A y el 1B en realidad, que solamente representan el 25% Claro de que la guía. es una cosa O sea, chiquita. nada más. es súper pequeño. En lo E, o sea, lo último de la evidencia es solamente recomendaciones de expertos en base a la fisiología, en base a lo que medio han visto en su experiencia, Correcto. que es como funciona cualquier evidencia, ¿no es cierto? Pero quería quedarme en el 1A y el 1B porque solo representa el 25%, y si tú sumas el 2, es 35% de la guía. Eso no quiere decir que la guía no funcione. Correcto. Claro. No, porque eso es una cosa pero es solo, y hay gente que critica, ¿no? Sí, pasa, ¿No? porque a veces estás conversando con alguien o con tus estudiantes o un participante de algún curso y te dice, pero la guía dice que es de baja recomendación, entonces ¿para qué estoy aprendiendo Así si es de es. baja recomendación? Exacto. Así es. Eso me gustaría que lo cimientes en esta pregunta del Es que podcast. es súper fácil. La construcción de este tipo de guías dependen del tiempo. Correcto. O sea, mira, para saber lo que ahora sabemos en evidencia, este 35% ha tomado del 2005 para acá. Claro. Claro, es un O montón sea, de tiempo. me explico, o sea, Claro. no es algo que se me ocurre, hagamos un estudio, porque no puedo matarte para ver si te sirve o no te sirve. Claro, O sea, tengo que esperar que alguien caiga. Haga un paro, claro. O sea, para o sea, probar. la ética de este tipo de estudios y la metodología de este tipo de estudios no es fácil. Sí, pero eso es muy complicado. Entonces te toma tiempo, realmente te toma tiempo. Perfecto. Comencemos con qué es un 1A. Un 1A es una evidencia sistemática, aleatorizada, o sea, que ha sido hecha con todos los estándares de la ley. Rigurosa, y que te sirve para universalizar eso a la población en general. Sería el mejor nivel de evidencia que podemos tener. Por ejemplo, voy a armar el desmadre. El uso de capnografía. Bueno. Claro. Eso, ahí está el desmadre. Ahí está el desmadre. Ay, claro. no, pero ¿para qué quieren capnografía? Porque la evidencia dice que eso salva vidas, ¿no? Exacto. O sea,
Primero, detecto tempranamente un paciente crítico. Correcto. Segundo, durante un paro me da información valiosa. De cómo estoy haciendo ¿no? las compresiones. De cómo me sirven las compresiones, Me de si el retroalimenta. paciente va a salir, Correcto. de si el paciente no va a salir, Pronóstico. ¿no? Claro. Si es que mi paciente está intubado bien o no está intubado. Es lo único que es mejor que tu oído para saber que realmente intubaste. Entonces, Ahí está la importancia de la evidencia. Ahí no, pero qué caro. ¿y sabes qué es lo caro? Muchos de los monitores ya tienen. Claro. Lo que les resulta caro es Entrenar. comprar el cable Claro, el y sensor. entrenar. Y entrenar. Y de Parece hecho que el es una de las entrenamiento cosas. hay. Y hay un montón de mitos, ¿no? Por ejemplo, y les debe pasar. O sea, estás hablando de capnografía y no, eso solo te sirve si está intubado. Claro. Y es como, Sí. no, Sí. de hecho, es uno de los webinars que tenemos preparados, capnografía, que hay que hablar de capnografía porque... Invitarás. Dale. Vendrán. Buenazo. ¿Y qué es Sí. la evidencia 1B en reanimación? Sí, son estudios que no cumplen la aleatorización. Pero No son aleatorizados. No son, Son o sea, el aleatorizados. aleatorizado no es estricto. Claro. Pero estos no son malos estudios. ¿Por qué? Porque ¿cómo aleatorizo a ver a quién mato y a quién no mato? Exacto, claro. O sea, son de situaciones que tú necesitas de encontrar. Muchas veces son retrospectivos, pero son 1B. O sea, esa es una cosa que a veces la gente no entiende bien en la medicina basada en evidencias. Sí. O sea, en la medicina basada en evidencias dice, si no es aleatorizado no sirve, y eso es falso. falso. Es complicado. Hay cosas que no Claro, puedes. O sea, no puedes ¿cómo haces aleatorizar. un estudio demográfico con aleatorización? O sea, no entra, me No, explico. O sea, claro. son conceptos que no necesitan aleatorización. Entonces, decimos 1B, no quiere decir que no sirvan. Y que sea malo tampoco. sea No malo. quiere decir que no Así funcione. es, así Claro. es. Entonces, no valdría decir que es malo, sino No. que no cumple ciertos criterios. no Porque cumple- no puede. Claro, o sea, no hay forma de No hay cumplirlo. eso, no hay manera. O sea, No hay la forma forma de de hacer cumplirlo cumplirla. sería no ético, posiblemente. Ahí está. Y Claro. eso es peor. Sí. Una de las cosas que a mí me impacta mucho y que siempre trato de hacerles de entender los estudiantes del estudio 1B es, por ejemplo, cómo saber si la reanimación es buena en movimiento, por ejemplo. No puedo matarle a alguien, ponerle en la ambulancia, que la ambulancia se mueva, darle se compresiones Claro. y esta otra ambulancia no se mueva queda. y comparar dos pacientes para saber si la efectividad es mejor. Claro. Eso me parece, creo que es una de las cosas que a veces hay que hacerles entender, pero hospitalariamente a las personas, ¿no? De acuerdo, y de hecho, esa es una evidencia 2, por ejemplo. Ujú. Hay una evidencia 2 que no es mala, No es me mala, explico, claro. es cómo hago para, a ver, a ese le voy a dar compresiones mientras la ambulancia está en movimiento, Exacto. y a ese no. No puedes, O sea, ¿cómo? tienes que hacer un comparativo Claro. medio de lo que ha pasado y puedes hacer análisis epidemiológicos Claro. de estos dos, Claro. de estos dos grupos Grupos. diferentes, ¿no? Análisis heterólogos, Claro. o sea, son situaciones que puedes hacer análisis, Ujú. pero no puedes, o sea, en la ética no puedes. Ahora, Claro. ¿cuál es la recomendación de la guía? Atiende el paro en el lugar. Exacto. No te movilices con el paciente en paro. En la ambulancia. En la ambulancia. Eso me gustaría que sea súper enfático en base a la guía. Sí, súper. Sí, ¿qué dice la guía en base a la evidencia sobre este aspecto? Es importantísimo, Claro. me parece a mí. Recálcalo. En reanimación creo que es muy Resáltalo. recalcable. Ajá. Ponle negrillas. Sí. pero Te yo vamos a creo hacer que- en la edición de Zoom. Eso. Pon cara de serio y estemos ahí. Close up. Vamos a hablar no sé, estrictamente. No, mentira. A ver, es súper sencillo. El punto número 1 de la guía es seguridad de la escena. Punto 1. Ujú. ¿Ya? Entonces, la pregunta queda abierta. Entonces, ¿es seguro hacer reanimación, hacer compresiones torácicas durante el movimiento de una ambulancia? No, claro. No. Entonces, los que hemos tenido choques en ambulancia, Sí, claro. No. Sí, sabemos que es muy complicado, claro. Sí. o sea, a ver, no es seguro. Exacto. Punto 1. Punto 2. La Fisiología. cinética, la física, sí. ¿no? Antes de la fisiología, la física del ¿no? movimiento. La física del movimiento genera que realmente tus compresiones torácicas hagan el efecto que tú necesitas. No. Obviamente que no. Claro, porque es cambios de velocidad, curvas. No vas a poder. No vas a poder. Exactamente. Y la Punto tercera 3. sería Fisiología. lo fisiológico. Exacto. Entonces ya
no es seguro para ti. Si no es La bueno, física me no la ayuda permite. a la fisiología Claro. de una reanimación. Entonces, hay muchas cosas que creo que se pueden tratar ahí. Pero definitivamente las compresiones torácicas deben hacerse con un paciente Estático. Estático, en superficie, En duro y el plano. retorno a circulación espontánea, ¿tiene retorno a circulación espontánea? Vuela. Vuélate. Claro. Exacto. Vuélate. Perfecto. No No lo esperes. decimos nosotros, lo dice el experto. No, Eso no lo dice el está- experto, lo dice la guía. Exacto. Bien. Bien, bien. Claro. Esa idea me O gustó. sea, Eso me gustó. Lo dice Bien. la evidencia. Sí, por eso queríamos entrar en esta pregunta de la evidencia, porque hay cosas que creo que prehospitalarias e intrahospitalarias están súper sueltas al subjetivismo, de cómo leemos la guía, y eso Sí, me parece Es muy a la importante. mala interpretación de la lectura. Exacto. De la, Sí. de la guía, de la evidencia, de todo. Y porque siempre hay que sí hay tomar en problema. cuenta, hay una cosa que yo sí digo abiertamente, lo digo siempre, y es que son guías escritas en inglés. Y que todo libro traducido ya pierde un 25% Complicadísimo, se le va la esencia ahí. de un contexto que nosotros a veces no es No lo que entendemos. y no es que no entendemos por giles, sino porque no venimos de esa Ese cultura. contexto, correcto. Y un adicional que le pondría en este contexto es que, o sea, ¿cuántas generaciones de buenos reanimadores basados en evidencia tendremos hoy en Ecuador? Chuta. No sé, vos eres el presidente Claro, de la cerca. es. Vos sabes, 5. Vos llevas el registro. 5 estamos construyendo la sexta en lo que va de la cerca. O sea, desde los primeros fundadores de la cerca a lo que vamos ahora. Pero eso no es en todas las ciudades. Claro, O sea, por eso supuesto. es en Quito. En Guayaquil estamos construyendo la tercera generación. En Cuenca estamos en la primera y media. Ya. O sea, y en el resto del país puede que no haya. En cambio, el gringo, esto ya viene haciendo desde los 70. Claro, Claro, ya décadas ya. Claro. ¿Cachas? Sí, Entonces ellos ya tienen 30 generaciones de que el que peor lo hace, ya lo hace algo bien. lo hace algo O sea, bien, ya, claro. ya medio que lo hace Decente. Claro. Además que allá es obligatorio que tú tengas tu certificación Sí. actualizada. O sea, tú no puedes trabajar Ejercer. sin Sí, tu ¿no? credencial Exacto. actualizada. Sí, sí, sí. No tienes credencial de ACLS. Entonces, quieras o no, algo te ha de quedar y algo ha de copiar el que también está aprendiendo. Claro. En cambio, nosotros a veces estamos copiando de gente que todavía no se ha actualizado a lo que la evidencia va diciendo. Perfecto. Bien. Hablemos finalmente en esta parte de lo que se considera el más bajo nivel de evidencia, que sería la opinión. Lo de los del expertos, experto. opinión de expertos. Pros y contras, así rapidito, como para entenderlo bien, porque a veces se sataniza también la opinión del experto, pero hay que Total. entenderla bien. Claro, Entonces, a ver. pros y contras ahí. Chuta, es que este es un súper buen punto. A veces esas son las cosas que, Hablar de expertos complicados. claro, o sea, claro, lo que pasa es que la experiencia sigue siendo el... Lange me desconcentró, Lange. Ya pasaron 30 minutos. ¡Producción! Sí. No, ya. No te preocupes. Igual, el podcast no se edita. O sea, Sí. No, se Sigue de esto corrido, va, se sigue de esto va, corrido. ¡Holande! sigue de corrido. Entonces, a ver, Opinión de ¿cuál es? experto, lo tomemos, Sí, opinión de el expertos. punto clave con el experto es que hay cosas que, o sea, habrá gente, yo digo, no, o sea, yo en una emergencia, siguiendo mi rumbo de guardias malas y pésimas, o sea, si ya tienes 8, en cada turno, 8 paros, algo verás que puedes hacer, empezar Claro, a ser claro. diferente, ¿no? Identificas puntos de mejora. Puntos de mejora. Por ejemplo, la dinámica de trabajo en equipo empezó siendo una recomendación de experto. Ah, qué bueno que sepan esto, pero creo que deberíamos también hacer un poco de énfasis en este tipo de Trabajo. De la dinámica. Claro, la del dinámica claro. de trabajo en equipo. Entonces dices, o sea, no basta con saber el conocimiento científico, clínico, de salud, sino hay otras habilidades que hay como empezar a desarrollar. Y dices, sí, mira. Y mira cómo mucho de la base de todas las dinámicas de reanimación están basadas en construir buenos equipos de trabajo hoy por hoy. Bien, o sea que una de las recomendaciones de las guías es la dinámica de equipo que salió de una recomendación de expertos. O sea, Eso posiblemente en el tal vez 2005. claro, alguien ya lo hacía y esto lo recomendó y ahora, es una norma. es una norma de metodología de Y que en la evidencia, cuando tú ves que hay dinámica de trabajo en equipo, eso aumenta la probabilidad de sobrevida con menos secuelas. Y eso es Se el muestra la objetivo. efectividad. Sí. Y eso es lo que se está buscando. Entonces, a veces un comentario, o sea, ¿cuántos comentarios ustedes tendrán de una guía de reanimación? Y que a veces no son aplicables en el contexto. Correcto. O sea, nosotros También. decimos, y ahora esto no hay en Ecuador, ¿qué podremos hacer?
O sea, hay cosas, por ejemplo, ¿no? Hablábamos hace un rato del capnógrafo, no hay en Ecuador, eso es algo que hay que empezar a comprar, hay que fomentar la educación, hay que fomentar que las cosas se den. Pero habrá otras cosas que a lo mejor podemos hacer, o sea, la capnografía no entra en esto, pero habrá otras cosas que sí podemos hacer diferente y que puede empezar siendo una recomendación, pero esa recomendación se va a estudiar. Claro. Y vamos a ver, por ejemplo, otra recomendación que empezó como recomendación de experto es la hipotermia terapéutica, que ya no va más en la guía. Yo ya no hago hipotermia, hago control estricto de temperatura. Correcto. ¿Por qué? Porque se empezó siendo un comentario, una recomendación de un experto. Claro. ¿Y qué tal sí? Claro, que vimos que a la hora del té no mejoraba la sobrevida ni disminuía las secuelas en el post-paro inmediato. Correcto. Pero que sí servía en el periodo de recuperación de las siguientes 72 horas posterior al paro. Claro. Entonces cambió la dinámica y ahora ya no se llama hipotermia inducida post-paro, sino que es un control estricto de la temperatura, porque lo que no queremos es que el paciente tenga fiebre. Pero empezó siendo una recomendación. Entonces, también hay cosas que han ido saliendo, que ahora no se me viene alguna, así que, o sea, de hecho, todas esas recomendaciones han ido escalando de alguna manera y teniendo, o sea, la hipotermia salió, pero se quedó de otra manera. Evolucionó. O sea, evolucionó en base a lo que la evidencia fue haciendo. Claro, porque las guías no son perfectas, siguen en construcción de acuerdo a lo que vaya pasando y a lo que... Y debe haber opinión de expertos también que se eliminaron de algunas guías, por ejemplo. Como el golpe precordial, por ejemplo. Golpe precordial, por ejemplo. La presión cricoidea. La presión cricoidea, la adrenalina intracardíaca, por ejemplo. Claro. Son opiniones de expertos que ahora ya... Es que como lo que decía Marco, o sea, las guías no son perfectas y nunca van a ser definitivas. Siempre van a ser evolutivas, van a ir cambiando, van a ir adaptándose a la nueva ciencia, a la nueva evidencia, a la medicina como tal. Total. De hecho, por ejemplo, a mí la guía 2020 me queda debiendo. Te debe. Sí, a mí me debe, harto. Pues no me vas a hablar. Justamente vamos a hablar de eso. Pero ya vamos, si vas a hablar. De eso, ok. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, explícanos y explícale a la gente cuáles son los cambios más importantes de la guía 2020. Casi no tiene cambios. O sea, A pesar de que te queda debiendo, a mí también me queda debiendo. Sí. Pero ¿cuáles son los cambios importantes? ¿Por qué digo esto? Porque una vez estaba conversando con el Edwin y yo le decía, esperamos 4 años para el cambio de la guía y lo único que hicieron es ponerle un círculo rojo a la adrenalina y ASAP. Parecería algo estúpido, algo muy chiquito, ¿no es cierto? Boludo, pero totalmente. tras de ese círculo rojo que dice adrenalina ASAP, creo que hay un trabajo muy gigante, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a pesar de que sea, repito, un cambio chiquitito un cambio de una impresión, creo que esto tiene un trabajo importantísimo. Entonces, explícalo. A ver, yo primero explico el por qué me queda debiendo. Sí, Me queda debiendo porque estamos hablando, o sea, ahorita la salud cambió. O sea, yo no vuelvo a ver pacientes en mi vida sin mascarilla. Claro, sí, estamos en el modo COVID. No solo por el modo COVID, supongamos que ahorita se va el COVID. Ya se va el COVID. ¿Cuándo viene la siguiente pandemia? No sabemos, claro. ¿Ya? Sí. ¿Qué puedo hacer? Puedo yo asegurar o sea, ahora, me refiero a hacer una atención, una examinación física sin equipo de protección personal y en ese equipo de protección personal que al menos sea mascarilla y lentes, o sea, es fundamental. No me viene a la cabeza. Claro. Sí. Se volvió es algo impensable. Exacto, es algo que se volvió ya intrínseco de salir de la casa y ponerse la mascarilla o entrar a la guardia o bajarse la ambulancia con la mascarilla. Es algo que antes era como normal atender sin mascarilla, pero ahora creo Solo que los guantes nomás. Exacto, ahora creo que es impensable. Es impensable, o sea, porque yo no sé a quién o a qué bicho me voy a enfrentar. Exacto. Entonces creo que la salud cambió, la medicina cambió. Y eso creo que va a dejar una experiencia importante. Claro. De expertos otra vez. Esto debimos haber aprendido en la pandemia del 2009, de la influenza. O sea, cuando fue la pandemia de la influenza, realmente debimos haber aprendido que la salud debió haber tomado ciertas medidas de bioseguridad, pero seguíamos los médicos atendiendo con corbata, ¿no? Haciendo compresiones en las tripas del... Con tacos. ¿no? Con el maquilladazas, las doctoras, ¿no? Claro. O las enfermeras, ¿no? Que también, las colegas paramédicas también, no vamos a hablar más del tema. Sí, claro. Pero esas son potenciales riesgos de bioseguridad también. Correcto. Entonces,
la salud cambió. Y te quedaron debiendo por... Y me quedó debiendo eso. O sea, me quedó Que debiendo le incluyan la eso. El bioseguridad, énfasis de la bioseguridad. la protección al profesional de la salud. Ya. O sea, me queda debiendo. Yo considero además que en vista de lo que hemos vivido en la pandemia, la pérdida de un profesional de la salud para es la fundamental. sociedad es que no sé qué palabra ponerle. ¿Me Fundamental. explico? O sea, Claro. Fundamental, diría yo. o sea, va a sonar feo quizá lo que voy a decir, pero es, o sea, que se te muera un fulano, pero no un profesional de la Sí, salud, sí, sí, porque sí. con ese profesional de la salud salvo a más fulanos. Claro, obviamente. ¿Me explico? O sea, Sí. suena medio feo y nadie es más que nadie, ¿no? Pero es un podcast de salud. Y entonces además, estamos hablando de ¿cuánto te cuesta formar años, claro, tiempo? claro. También en En dinero, dinero, si quieren exacto. hablar, ¿no? Pero ¿cuánto te cuesta que un profesional de la salud ya esté bien formado? eso. Exacto. Y que ese profesional siga formando a otros, A otros, profesionales. Claro. Entonces, Claro. me queda debiendo mucho en eso de la bioseguridad. La protección. Por ejemplo, yo esperaba que ya no esté el boca a boca para nada en la guía. Borrado. Y sigue estando. Claro. Entonces yo digo, a ver, y lo digo, ¿no? Abiertamente, digo, mi abuelita tiene 87 años, sigue viva. Le daría boca a boca a mi abuelita, le amo a mi abuelita, pero no sé si le daría boca a boca. Claro. Te planteas. Te ¿Me planteas explico? esas cosas, claro. Me parece que, o sea, quedó boca mascarilla. La mascarilla no cubre todos los bichos. Quiero dar boca mascarilla, o sea, quiero dejar que los profesionales de la salud tengan ese riesgo, entonces un poco lo aplacan con una normativa que sacaron en marzo del 2020 de la bioseguridad, pero Pero sigue esa ventana, esa ventanita abierta de... sí, ¿No es cierto? en eso me queda debiendo para mí. Sí. Pero sí creo que hay unas 4 o 5 cambios que sí son fundamentales. Perfecto. El primero Vamos a es, esos cambios. el primero es pediatría. Dale. ¿Ya? En pediatría, el manejo del paro respiratorio. Me encanta esto porque la mayoría de paros pediátricos son de causas respiratorias. Respiratorias por hipoxia. Claro. Y hacías ventilaciones cada 4 a 5 segundos. ¿Cuál es el cambio ahora? El cambio ahora es cada 2 a 3 segundos. Entonces, el paro respiratorio es cada 2 a 3 segundos. Eso es buenazo porque estás Priorizando la la ventilación. oxigenación. Procurando mejorar oxigenación. Así es. Y otra recomendación es que de preferencia lleguen 2 reanimadores. ¿Por qué? Porque con eso vas a dar 15-2 y vas a dar prioridad Ser sí a más las efectivo. compresiones, pero también a las ventilaciones, que es una de las situaciones que va a aumentar la probabilidad de sobrevida con menos secuelas en un paro. Bien, ok, excelente. Siguiente cambio más importante. El siguiente cambio más importante también tiene que ver con la vía aérea pediátrica y es preferir los tubos con BAG. Con balón. Eso es Con un balón mito es- grandote, ¿no? Y eso sí cambia bastante. Claro, lo que pasa es que es más cómodo. Claro. Ah, sí, para ti puede ser más cómodo, pero ahora sí la evidencia, y esa es de evidencia 1B. O sea, esto es algo que no tengo opción a alegar. Claro. O sea, esto es algo que tengo que usar tubos con BAG. Tubo con balón en un Tubos con pediátrico. balón, ¿no? En paciente pediátrico. En el adulto ya hacíamos eso, Ya eso ya estaba. pero en el pediátrico estaba así Estaba como... medio, claro, Ajá. ahora gringo. sí ya sabemos que hay que usarlo. Claro. Y de hecho era muy enfático el tema de no va a usar tubo con balón. Así Muy, es. muy enfático el asunto. Muy enfático. O sea, no es una opción, o no es considere. Exacto. No. Use. Que es cuando, esa es una frase que usan cuando Sí. hay no hay dudas. exacto, no hay tanta evidencia. Sí, sí, Esto sí. es, no use tubos sin balón. Claro. Sí, punto. Bien, excelente Sí, recomendación. muy chévere. Siguiente cambio Siguiente. importante. Se aumenta un algoritmo de paro en mujer embarazada, Ya. Bien. que me encanta porque lo hace mucho más fácil y en ese algoritmo hay un cambio. Antes se decía a los 4 minutos después de un paro cardíaco de una embarazada hacer cesárea perimortem porque esa paciente tenía muy baja probabilidad. La baja probabilidad. Ahora es 5 Ya. minutos. 5 minutos. 5 minutos, pero sí te habla de tener un equipo de cesárea perimortem. Debería haber un código de paro preparado en el hospital para este tipo de situaciones, en donde todos ya estén incluso emocionalmente preparados. porque- listos para eso. O sea, eso Claro. y debe haber el equipo el equipo del paro, el equipo obstétrico, el equipo pediátrico de reanimación. O sea, Exacto. son 3 equipos que se van a coordinar al mismo tiempo
Tienen que estar entrenados, listos, preparados. No Todo. solo Ahora, quiere y- decir, llamen al Llámale nomás al ginecólogo. Claro. Claro. Y ahora, Ahora, te hago una pregunta con respecto a esto. Esta evidencia, bueno, dos preguntas ahí mismo. ¿Esta evidencia qué es? Esta evidencia Este es 2. ¿Evidencia 2? Este es de A o evidencia 2B. 2. Me Pero bueno, tomaste la 2. lección, pero es 2. 2 ahí, 2B. O sea, ¿cierto? tiene evidencia. Tiene evidencia buena, fuerte. Claro. Lo que pasa es que ya en la guía 2010 ya salió un primer algoritmo. En la 2015 se reafirmó un poco, Sí. pero ahora ya hay mucho más Hay de mucho evidencia. más evidencia. Entonces, Ahora, ¿qué pasa con esta misma evidencia en cuanto al prehospitalario? Porque este podcast es prehospitalario, nos ven muchas personas también sí, sí, hospitalarias, yo lo entiendo bien. pero ¿qué pasaría, como así flash, un par de minutos, explícale a la gente prehospitalaria, qué pasaría si estamos Híjole, frente a ese una es- mujer esa es la situación. embarazada que está en paro y la guía dice que hay que hacer una cesárea perimortem? ¿Por qué explico esto? Porque esta es una de las preguntas siempre Total, en cursos total. prehospitalarios, ¿no es cierto? Te Total, debió haber sí. pasado, ¿no? Sí, mucho. ¿Cierto? Ah, Yo soy paramédico, yo soy bombero, ¿qué hago? Claro, Si estoy fuera. a ver, aterricemos el concepto a nuestra realidad también. Sí, En los eso. Estados Es que Unidos, tú sabes, o sea, nosotros sabemos, todos sabemos, que hay Vosotros diferente sabéis. tipo de ambulancias. Sí, 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 Ellos obviamente. Sí. saben. Hay diferente tipo de ambulancia. Entonces, eso no vas a hacer, o sea, una cesárea perimortem no vas a hacer en una cesárea. No en es, una pero ambulancia No es para básica. cualquier O sitio. sea, no es que es que en los Estados Unidos se hacen. No hacen exacto. todos. Exacto. O sea, lo hacen, o sea, te mandan una ambulancia, paciente embarazada, unidad crítica, y te mandan a veces unidades medicalizadas para la atención de este tipo de situaciones. Son O sea, ambulancias gente especializadas. especializadas, Eso que hay que recalcar críticas, no, o sea, no es La primera que está. Claro, la van Kia, ¿no? Que todos vamos así abrazados. No. O sea, son Es una unidades ambulancia que especializada. y son bacanas, ¿no? Sí, Ustedes sí, sí. también que las han vivido. Sí. Son ambulancias, pucha, que cada uno cuando va en su sillón, Claro. así. No, Sí, 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 Claro, y cuando estás en unidad crítica, o sea, cuando tú te vas atrás, es una terapia intensiva. claro, o sea, tiene todo ahí. no es algo que, no, es que sí se hace nomás en cualquier parte. No, Claro, o sea, esto es algo. No escoja la bomba de infusión de la emergencia y suele a la ambulancia. No, Exacto. claro, no, nada. O sea, esto es algo que también está preparado. La gente que hace esto a nivel prehospitalario en el entorno de estas guías en los Estados Unidos también lo hace con preparación previa. Claro, obviamente. ¿Ya? Obviamente. Y el sistema está preparado para esto. Entonces, aterrizando la situación a nuestra realidad, es muy complejo. Nos tocaría mantenernos en reanimación básica y hacer el protocolo en reanimación básica. Y suena muy duro, pero a través de esto hay un sistema, no solamente gente que está preparada, sino un sistema de salud que está preparado para poder realizar esto. Claro. Y ya hablaron del sistema de salud, no me voy a meter porque si yo me meto en el Dejemos sistema de nomás. salud, No. Déjenlo más, puta déjenlo madre. más, claro. Eso es con un Ya, quisquito. ya vamos a con un- buscar a alguien, a algún experto igual para que hable en un podcast sobre el sistema de salud y por qué Sí. está así, creo. Vamos a Ahí meternos hay- un poco ahí en problemas. Ya, pero vamos a ver. es lo que nos gusta. Vamos a ver. Pero, o sea, súper buena pregunta, Alejo. Es cierto, nos toca mantenernos en lo básico. Claro. O sea, creo que la idea aquí es ser muy claros en que no vamos a hacer la del Rambo. No. O sea, no es que vas a coger, desinfectar, la tijera corta todo y vas a... No. O sea, creo No. que en eso hay que estar muy claros porque también es eso, ¿no? Lo que decíamos antes de cómo se interpreta. Así Es es. que aquí dice tal cosa, sí, pero eso es la evidencia. ¿Y ahora qué Así dice es, la directriz? así es. Hay que aterrizar esa directriz. Así es. Entonces, para eso creo que hay que tener muy en cuenta cómo funciona el es. sistema. Ahora, hay una cosa que hay que reconocer en nuestro país, hablando de sistema, y es que los códigos de mujer embarazada han estado funcionando y de embarazos de riesgo y han estado funcionando espectaculares. Claro. Sí, O sea, de hecho, la mortalidad antes del COVID estaba siendo 0. Ajá. Eh, Sigue nomás. Hola, Angie. Entonces, estaba siendo 0 la mortalidad, y eso es súper bueno, ¿no? O sea, ahora, de hecho, el último estudio de mortalidad materna en Ecuador es que empezamos a aumentar la mortalidad materna por COVID, Claro, ¿no? Pero no Pero- por causa obstétrica. Pero es bueno que ya esté y que nosotros tengamos una noción y que tengamos separado. Me gusta en este algoritmo porque tienes las causas intrínsecas de la madre y las causas obstétricas. Correcto. Entonces son dos situaciones diferentes y es bueno que este algoritmo esté separado así. Perfecto. Perfecto. Bien, último cambio.
El último cambio, es que adrenalina. hay la atropina y la adrenalina. adrenalina. En realidad, y de hecho, atropina, adrenalina y hay un algoritmo de recepción de neonato. Perfecto. Ya, Ya, entonces, a ver, primero acabemos la recepción de neonato. vamos por ese lado. Solo Ya, el menos del 10% de neonatos van a llegar a necesitar una reanimación cardiopulmonar completa. ya. El 90% de neonatos en realidad van a tener un parto normal, en donde quizás necesitan un poco de ayuda, pero menos del 10% van a Terminan una necesitar reanimación. acciones de reanimación. Perfecto, Entonces, bien. súper bien. eso es importante, creo que es bueno saberlo. La adrenalina, esto creo que es algo bueno, hay que diferenciar un ritmo, o sea, suena muy básico, pero del ritmo desfibrilable y del ritmo no desfibrilable. Del desfibrilable, súper claro, ponemos la adrenalina después de la segunda descarga. Exacto. Correcto. Dos descargas, adrenalina. Ahí Esa es recién evidencia adrenalina fuerte. Sí, fuerte. evidencia fuerte. 1A no te cambia la mortalidad. O sea, si yo pongo la adrenalina después de la primera descarga, no te cambia la mortalidad. Claro. Pero lo que te cambia es el pronóstico neurológico. Claro, exactamente. Entonces, no solo quiero que viva, También ya. quiero que quede bien También quiero que neurológicamente. quede bien bien, neurológicamente. claro, Entonces, obviamente. para que eso pase en los ritmos desfibrilables, necesitamos tener, o sea, después de la segunda descarga, la La dosis de adrenalina. adrenalina. Claro. Exacto. Por esto se pensó entonces que yo debería poner la adrenalina en los ritmos no desfibrilables después de los 2 minutos o después de algún tiempo. Ya. Y lo que se vio es que eso no es así. No funciona. En estos ritmos, o sea, hay que recordar que los ritmos no No desfibrilables son ritmos de agotamiento. Exactamente. O sea, el ritmo desfibrilable es el paro eléctrico, Claro. Fase y- eléctrica. ¿no es cierto? Tiene actividad celular, todo. Exacto. Pero acá ya no. Ya está, ya. O sea, ya está agotado el miocardio, Claro. ya no tiene reservas, ya no tiene cosas. Correcto. Por eso es que aquí trabajo HSD-TES. Entonces aquí el tratamiento no son las compresiones, Claro. el tratamiento es La eléctrico. terapia, la estimular, descarga. darle a la descarga. En el ritmo no desfibrilable, no desfibrilo, porque no sirve, man. ¿No es cierto? O sea, Sí, estamos claros. Eso, no es grado. Sí, pero está súper bien que lo enfatices porque, como tú dijiste, las guías son para modificar la metodología educativa y para que no la gente no tenga miedo a tomar un curso de reanimación, sino Así es, aprenda cuando así le es. pasa esto con su paciente. Entonces, está súper bien que lo enfoques. Súper bien con la adrenalina. Y ahí Entonces, es lo que vino el cambio de ponerle la adrenalina arriba. el círculo Claro, rojo. eso, 4 marcado años para que de poner un entrada. círculo rojo. Exacto. y muchos estudios de evidencia, ¿no es cierto? Estos están ya más o menos en el 2 Ya. y están subiendo. Y sube, claro. Hay algunos que son 1B. Entonces, ¿qué sabemos? Que la adrenalina en los ritmos no desfibrilables, súper rápido. Efectivo. Compresiones de adrenalina Apenas tengas y trabajar entonces HSD-TES. Apenas Perfecto. entonces tengas un ritmo no desfibrillable, lo primero que tienes que hacer es rápidamente pensar en pasar rápido Pensar la en pasar epinefrina. adrenalina. Eso es lo Así que es. había dicho el círculo con el Creo azar. que a propósito de esto, hay un extra en esto, que la vía periférica, intravenosa, sí, Ah, sí, claro, periférica, también. es de preferencia la intraósea, porque hasta la guía 2015 te decían, ponga una intravenosa o una intraósea. Ahora te dicen, ponga una intravenosa, si no puede tomar una intravenosa, Póngale toma la intraósea. intraósea. Exactamente. Tiene un poco más de énfasis en eso. Así es. Bien, excelente. Ya. Súper bien. Atropina. Híjole, Esa es que la única, eso la es- última que te falta. Así rapidito. Así. Tenemos Porque- 30 minutos Asap. más. Ángel. Eso. Así rapidito, porque también hay que hablar de eso, porque es un cambio, Sí, sí, sí. importante. A ver, ¿Por qué se surgió? la primera cosa es que la atropina, antes usábamos 0.5 miligramos. Sí. Ahora usamos atropina 1 miligramo. miligramo. Correcto. Pero esto quiere decir, antes, o sea, la atropina debe entenderse que no es la solución. Ya, en bradicardias, vamos por ahí. Embradicardias, Estamos hablando de bradicardias. Radical. A ver, súper importante. Inestable. Es que esto es súper clave. A ver. Eso suena vivencial, no voy a preguntar nombres. Ya. El- Dale. Pero es esto, ¿no? No es la solución. Claro. Ya. O sea, es así de simple. O sea, no quiero darle muchas vueltas. La atropina no es la solución para la bradiarritmia en general, ni para la bradiarritmia inestable. O sea, Correcto. no es del tratamiento. Exacto. O sea, ese es del típico de, están medio malos los signos. Pase la atropina. Ya. Entonces, si es bradiarritmia estable, oxígeno monitor vía, transporte Perfecto. al cardiólogo. Exacto. Necesito un especialista. No le Correcto. toques. No le a toques. esa arritmia no le por toques. Dios. Entonces, el Vale. caso, yo siempre digo, caso Jefferson Pérez.
el caso Richard Carapaz. Exacto. Te va a venir, hola, con 40, ¿no? ¿Cómo le va? No. Claro, Sí, claro. tiene Obviamente. 40, como tiene menos de 50, es Richard Carapaz, me vale. Claro. Oxígeno, monitor vía, le Se trepo la fue. ambulancia, nos fuimos al especialista. No hago nada más. Tranquilo. Claro. Nada más. Correcto. En la inestable, Exacto, vamos a la inestable. Vamos por ahí. el tratamiento no es la atropina. No es la solución a No los es el- problemas de la vida. No es Claro. el tratamiento, no es la solución. Ese es un colchón. ¿Por qué? Porque Buena hasta palabra. o sea, el verdadero Tratamiento. o sea, La tampoco se resolución. trata- El manejo. Lo que te va a ayudar a mantenerle con signos vitales es el marcapaso transcutáneo o el marcapaso transvenoso. Exactamente. Al menos deberíamos poder poner en la ambulancia el marcapaso transcutáneo. Transcutáneo, exactamente. Y eso no le vas a poner sin sedonalgesia. Exacto. No, porque ya te imagínate una viejita de 70. Claro. No, le matas. ¿No? O sea, Claro. tienes que realmente darle sedonalgesia y ponerle el marcapaso transcutáneo. Entonces, lo que hace la atropina es ayudarnos a ganar un poco de tiempo. Tiempo hasta Un poco de llegar. tiempo. Un poquito de tiempo. Este- Y por eso subió la dosis. Sube la dosis porque es un fármaco, ya me lo preguntaste antes, no vamos a hablar del tema. No. Pero es un fármaco que funciona mejor en niveles, o sea, necesita impregnación. Ahí estamos. Necesita impregnación, o sea, no es un fármaco que no puedes no impregnar. Entonces, con 0,5 se vio que no estaba siendo funcional a lo que se necesitaba. Y yo creo que es de estas cosas del desarrollo de la guía, que vas a poner 1 miligramo y que posiblemente la siguiente guía nos diga, Tampoco se ve Así, un miligramo. tampoco así. Ajá, tampoco ha sido un miligramo. póngale Tampoco ha nomás sido- el marcapaso Claro. transcutáneo Exacto, breve. exacto. Y Y vaya. llame al cardiólogo y llévele a una unidad de más complejidad Claro, donde claro, se claro. puedan tratar este tipo de Sí, problemas. sí. Pero la atropina no es la solución y de hecho es el único punto en el que ahora está en las guías, en bradiarritmia, incluso en la pediátrica. Y en realidad está en mucha discusión, hay mucha discusión y te la dejan, de hecho, ahorita en la guía está para bradiarritmia inestable por MOVITS 1, o sea, por bloqueo de segundo grado, grado, MOVITS tipo 1. Claro. Pero si tú ves un MOVITS 2 o uno de tercer grado, incluso puede aumentar la letalidad si tú usas atropina. Claro. Por eso yo digo, en un ambiente prehospitalario, si no sabes leer electro y no vas a reconocer un MOVITS 1, un MOVITS 2, un tercer grado, Estás complicadísimo. por Dios, no la No friegues. le pongas atropina. Ya, ese es el que le trepas y Claro. ¡uh! No le por pongas Dios, atropina. vuelen, ahí sí. Claro, hágale. Sí, o sea, en realidad. Y si sabes leer, usa atropina en un bloqueo de segundo grado, MOVITS 1, solo en el ¿no MOVITS es cierto? Solo en el MOVITS 1, porque en el segundo grado y en el de tercer grado incluso puedes aumentar la letalidad. Claro, la friegas, claro. Hay que entender bien entonces. La guía. ¿Qué dice La guía. Bien. Buenazo. Súper bien, Creo que con bien. estos cambios estamos bastante bien. Si quieren hablar de otros cambios, pongan los comentarios Comentarios ahí aquí en la abajo. caja de abajo Exacto. y al Marquito mismo le traemos para que nos suscríbanse. haga. Y suscríbanse. Exacto. Siguiente pregunta. Ok. Creo que me toca a mí. Sí. Sí. ¿Cuál es la postura de la American Heart y de ILCOR con relación a la adrenalina para los próximos años? Esto en relación a lo que justo estamos hablando hace un segundo. El resultado neurológico del paciente. A ver, Chuzo, es que esta es Es complicada esa pregunta. pregunta cáscara de plata. Sí. Gracias. Ya sabes. A ver, la adrenalina es la droga de la reanimación. Sí. O sea, de hecho, no me cabe mucho en la cabeza la adrenalina en todas sus formas, ¿no? De expresión. Que no, por ejemplo, no tengamos autoinyectores de adrenalina, Nebulizable, por ejemplo. ¿no? Que es súper complejo. Ahora es más fácil, pero adrenalina nebulizable Exacto. es complejo muchas veces de conseguir. Uf. O sea, hay un montón de cosas. Entonces, la adrenalina realmente es la droga que nos va quedando en reanimación. O sea, es la única que en evidencia sí nos está diciendo que sirve. Que se está manteniendo Claro, en el se tiempo. está manteniendo en el ¿no? tiempo. Es por lo que tú dijiste al inicio del podcast, ¿no? Cuando yo tomé el APCA del libro celeste, había... ¿Cuántos? ¿Te acuerdas cuántos fármacos había? O sea, ahí mismo ponías, ¿no? Es que era un relajo. Y era a los 2 minutos adrenalina, a los siguientes atropina, a los 6 lidocaína, pero volvías a repetir adrenalina cada 2. O sea, Y le era un metías relajo. vasopresina. No, vasopresina con la lidocaína, Exacto. amiodarona también. O sea, Amiodarona. eran 20 drogas ahí mismo. Que había que ¿no? saberse de Claro. memoria. Claro, y era complejo ir siguiendo el ritmo de todo eso. O sea, que de todo eso quedó ahora solo Va a quedar Adrenalina,
Ujú. O sea, segunda descarga, adrenalina. Adrenalina. Tercera descarga, amiodarona. Ujú. Cuarta descarga, adrenalina. Adrenalina. Sexta descarga, amiodarona y no más. Exacto, 2 dosis de amiodarona. Y luego adrenalina, Adrenalina. sí, infinitamente cada 3 a hasta 5 que el minutos. paciente se muera o hasta que se acabe la adrenalina. Así es. Hasta que yo O me hasta muera. que cambie un ritmo no desfibrilable, Exacto. que es el ritmo de agotamiento. O hasta que yo haga pueda sistólica. seguir. Soy un O sea, reanimador. claro, Claro, que ya, claro, ya. claro, claro. Claro, Ahora, el agotamiento. mientras de esta pregunta que me parece importantísima que te hizo Edwin, ¿cuál es tu postura con este contexto? ¿Cuál es tu postura con respecto a la adrenalina y el daño neurológico? Porque hay ahora otros tipos Sí, de estudio sí, sí, que sí. especifican que la adrenalina tiene alta sobrevida para el paro, pero tiene Ujú. baja sobrevida neurológica. Ese es el punto justo al que quería llegar, porque hacia allá iba la pregunta. ¿no? Claro, O sea, hacia ahí vamos. primero es la droga que nos queda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no uso adrenalina? Eso. Esa es la Claro. pregunta que debemos Exacto, hacer. sí, ¿no? claro. Primero que, o sea, ya se han visto los pronósticos neurológicos y por eso es que ponemos la adrenalina como, o sea, después de la segunda descarga, porque Claro. mejora el pronóstico neurológico. Ajá. O sea, sí es algo que se está tomando en cuenta. Yo la O sea, pregunta... el hecho de ponerle tras la segunda descarga Ujú. ya dice que mejora el pronóstico mejor el neurológico. pronóstico. Por eso no lo uso nunca antes de la Antes de segunda descarga. como se usaba Claro. antes. Así es. Exacto. En los ritmos no desfibrilables, ese paciente, si ya está en un ritmo no desfibrilable, ¿qué tan importante es el pronóstico neurológico? Si está en un ritmo no desfibrilable. O sea, ¿qué tan...? No, a ver, siempre es importante. Claro, siempre. Siempre es importante el... sí, claro. ya. Claro, claro. La frase que quería decir cuando balbuceé lo anterior, ¿no? Es... ¿Cuánto pronóstico neurológico tiene ese paciente en un ritmo no No desfibrilable? desfibrilable. Ah, claro. Claro, claro. porque ahí es ¿Tiene? diferente. Claro, es diferente. ¿Tiene Sí, o no tiene? Claro, O sigue sea, teniendo, por eso hay causas reversibles, obvio. Sí, pero ¿cuánto tiene? Porque es un ritmo de agotamiento. ¿Cuánto de paro ya pasó? Claro, pasaron Aquí, más de 10 minutos. En estos ritmos Sí. no desfibrilables hay dos casos en donde tú tienes posibilidad de Probabilidad. tener pronóstico neurológico. En tóxicos y en hipotermia. Claro. Sí. Fuera de eso, si no es tóxicos y Es no es hipotermia, hipotermia, claro. la probabilidad de tener un buen pronóstico neurológico en un paciente, y de hecho, la probabilidad de que un paciente en un ritmo no desfibrilable te salga, Es baja, Ya, claro. ya es baja. claro. Cuando es ya baja. tienes un paro que ha venido con toda la secuencia de, Claro, toda la de secuencia, reanimación. Claro, o sea, exacto. ya tiene ya toda... Que se desplomó, le echó que todo. no le dieron compresiones los familiares, que la Claro. ambulancia llegó tarde y que el proveedor encontró asistolia de Ya debut. está. Un paciente Claro. que ya pasó por todo Claro, el claro. algoritmo. y aquí ya ya. estás en el paro metabólico. Eso, O sea, en el correcto. ritmo desfibrilable estás en el ritmo, estás en un paro eléctrico. Eléctrico, Claro. ¿No es cierto? Acá todavía hay vasoconstricción, acá el cerebro ya está vasodilatado. Ya quedó ahí. Me explico, ya está. O sea, si yo tengo un ritmo no desfibrilable, ya estoy en una etapa metabólica Claro. y yo necesito hacer algo más. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí no uso rápidamente la adrenalina? O sea, aquí le estoy dando primero prioridad a la sobrevivencia Claro. que al Que el que grado al neurológico, pronóstico neurológico. pronóstico neurológico. Pero aún así, usando la adrenalina, le estoy dando pronóstico neurológico. Claro, claro. ¿Me Que explico? sigue siendo Entonces, bajo, claro. Ahora, esto no dice la guía, es del razonamiento fisiopatológico en base a lo que estamos conversando Claro. y a medio lo que cuando vas leyendo vas encontrando. Entendiendo y Me explico, pero no quiere decir que sea lo último. Mañana a lo mejor nos sacan un nuevo estudio y ya está. Pero la guía sí está pensando en el neuropronóstico. Ahí la pregunta es, cerremos las puertas, no pongamos la adrenalina al paciente en paro. Claro. ¿Cuál va ¿Qué a ser? vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos queda? más te queda? ¿Qué nos queda Claro, después ¿qué de nos eso? queda? No te queda nada más. Claro. Entonces es lo que nos va quedando y es lo que hasta la fecha la evidencia dice que sí funciona. Y estamos bien con Por lo eso. tanto, hay que seguir usando. Porque Perfecto. no es que la guía no ha considerado un neuropronóstico, lo ha considerado. Claro. Entonces es... Y está en los cambios Es- de lo que hablaste Ya ahorita. está en los claro, cambios. y es sobrevida versus pronóstico. Así es. Y ese que hay que darle prioridad. Claro. Claro. Bien. Bacán. Súper bien. Siguiente pregunta. Vamos a la última pregunta. Ahí te quiero ver. Esta sí te quiero ver. ¿Cuáles son los desafíos del ACLS en nuestra atención prehospitalaria? En el contexto ecuatoriano, y bueno, hay gente que nos ve también de otros países, en Sí, el claro. contexto latinoamericano, ¿cuáles son los desafíos que tú como facultado y presidente de la CERCA
has visto en cuanto a la educación, la tecnología, en cuanto a los desafíos de impartir reanimación avanzada a los proveedores de prehospitalario? ¿Y qué es lo que nos queda más adelante? O sea, yo creo que hay la tecnología que en los últimos 10 años, creería yo, a nivel Latinoamérica igual, ha mejorado mucho el APH. La atención prehospitalaria ha mejorado mucho. Sí, muchísimo. En ese aspecto sí. Sí. O sea, hemos pasado de tener Ambulancias refrigeradoras blancas con una cruz ahí medio con la pintada. camilla en el suelo de lona. Ambulancias quitadas claro. del asiento a ambulancias. Claro, a ambulancias. Sí. Y que las ambulancias, por ejemplo, tengan DEAs. ¿no? Sí. Y que Las motos, por ejemplo, tienen claro, DEAs. Algunas motos aquí en Ecuador tienen DEAs. La gente que nos ve de afuera, hay algún servicio aquí en Quito, sobre todo, que hay motos que tienen DEAs. Claro, y llegan con su DEA Llegan y con puedes el DEA. usarlo Hacen el tempranamente. Claro. Sí. Yo lo que creo es que nos hace falta ahora ya un siguiente nivel, que es ya una ambulancia más medicalizada, por ejemplo. Y cuando digo medicalizada no quiere decir con médicos, sino Sí. que ya yo creo que hay profesionales preparados que pueden hacer intervenciones avanzadas. Por ejemplo, Allá eso. ACLS. ACLS. O sea, ACLS, o sea, Pero con todo. Con todo. O sea, Claro, no, todo, o sea, esa es la y en idea, el claro. lugar. O sea, ahorita hacemos mucho BLS Sí, en lo sí, prehospitalario, sí. pero yo creo que ya estamos en un punto en el que pueden haber Que habría que dar el salto a la el ambulancia salto especializada. a la ambulancia crítica, o sea, las Exacto. ambulancias de nivel 3. Perfecto. ¿No? Ese creo que es el desafío. Creo que ya hay el personal, no creo que hay tantos tampoco. O sea, creo que, o sea, hagamos mea culpa en general. O sea, el sistema de salud necesita empezar a considerar al paramédico dentro del sistema de salud. Y ahí me voy a mandar un caldazo que no me voy a poder aguantar. Lo siento, pero... Está la cámara, el micrófono. Ahí está. Muy buenas tardes. Soy Marco Pesante, soy el responsable de esta declaración. Fichas Diemes no se responsabiliza de los siguientes comentarios. Vale. Pero creo que opinan casi lo mismo. Mientras el ECU 911 sea parte del Ministerio de Gobierno y no sea parte del Ministerio de Salud o no sea parte de una entidad mixta que considere a lo prehospitalario dentro del Ministerio de Salud, o sea, el paramédico, o sea, vos ves, no es parte del sistema de emergencia, en un mismo hospital. Entonces, no, el paramédico tiene su jefatura aparte y no es parte de la emergencia. O sea, esas son cosas... Que se vaya al triaje. O sea, está separado, está divorciado lo prehospitalario de lo intrahospitalario. Mientras eso suceda, no hay sistema de salud. Mientras no sea una sola emergencia. O sea, así es, ¿no? Entonces, no hay sistema de salud. Y lo mismo estás tratando de expresar con esto de que mientras el servicio de despacho de una unidad crítica de salud está anclado a un sistema que no es salud, tampoco está anclado. Claro, Exacto. Entonces no hay lógica en eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro de los desafíos, es decir, que el sistema prehospitalario Tiene que desanclarse. sea parte, o sea, se ancle al sistema de salud. Al MSP, claro. No, o sea, que tú, a ver, ¿cómo funciona en los Estados Unidos? Le estoy mandando un paciente con paro cardíaco a su unidad. Reserve su cama de coronarios 4. Salida, y tú no es que estás peleándote pero le dejo la camilla, Claro, le llevo con tomografía, le llevo con troponinas, Sí, ¿no? exacto. Se tiene que integrar el sistema como tal. Tiene que estar integrado. Sí, no importa, seguimos. Sí, Angie, gracias. Bien, con esta última de los desafíos que hablaste ahora, vamos a pasar a la siguiente parte. Ahora sí quiero verte. Y con esto queremos... Lo anterior es sabes, conoces, dominas. Ahora viene el asunto. Claro. Muy bien. Vamos ahora sí. Fitch Entonces, Score. Terminamos con esto. el podcast. Espero que te hayas sentido cómodo, contento, hablado de lo que Sí, sabes muy hablar. chévere. Gracias por la invitación. No, gracias. Nosotros estamos muy orgullosos de tenerte aquí No, y yo de igual estar estar aquí acá. en tu... Pero aún no se en tu acaba, centro. espérate. Espérate que todavía no Se se acabó acaba. la parte fácil. Un gusto, hasta luego. Ahora viene lo siguiente. Vamos al Fitch Score. Ahora queremos Ok. saber ¿Qué tan ficha eres? Yo no soy Sé que... Nah, que yo. Vamos ahí. Con mentiras yo no trabajo. Empiezas vos, empiezo yo. Empiezo yo. Ya, dale. Vamos ahí. Fitch Score, rapidísimo, sin pensar de eso. una sola vez, sí o no, o una Blanco. de las opciones que te Blanco. damos. Eso, así. Eso, de una. Ya. De una. Guitarra o saxofón. De una, dije. ¿Qué De una. Saxofón. Ya. Ya. Star Wars o Star Trek. Star Wars, de ley. Bien. Pink Floyd o Led Zeppelin. LED.
Es que, a ver, Defraudado. Pink Floyd me gusta musicalmente, pero Led me da más power y eso me gusta. Es Ok, para el trabajo. Encebollado o bolón. Encebollado. Y te invito a un encebollado a propósito. No, gracias. Tango cachetero. ¡Tu madre! No para que te pongas. Cada No, ladrón para que te juzga su condición. Sí. Ya nos pasó un podcast anterior también. No para que te Cada ladrón juzga su condición. Ya nos pasó en un podcast anterior, por eso Chus, explicamos. es que cada uno tiene su flow tanga, weón. Por practicidad. ¿Has desfibrilado alguna vez la sistolia? ¿Cómo? ¿Has desfibrilado alguna vez la Never in sistolia? the life. Seguro. Never. ¿Ni never cuando eras in the interno? life. No, nada. Nunca, weón. Bien. Sí, yo no le creo a Grey's Anatomy. Nada. Has pecado en la guardia. En la guardia, ahí. Estando de guardia. Ahí. Con bata y corbata. Eso. Y debo decir la verdad, ¿no? Obvio. Sí, obvio. 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 Qué Bien. vaina, weón. ¿Has, Mamá, esto no es verdad. has tenido más de Obvio. 2 novias a la vez? Obvio. Qué vaina. Chavo del 8, Thundercats. Thundercats. Bien. ¿Has inmovilizado por protocolo? Sí, eso sí de ley. Sí, de ley. Eso sí de Claro. ley. Siempre. Claro. Sí. En este podcast has dicho la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. He dicho la verdad, a pesar de que mamita vaya a oír esta transmisión. Bien, mientras Déjame el sacar las ficha te cuentas. calcula tu ficha score, hay algo que siempre les pregunto a todos los invitados del podcast. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, Gracias, Marco. Alejo. ¿Qué crees que te faltó que te preguntemos o qué esperabas que te preguntemos que no te preguntamos? Debo decir la verdad. Debes decir la verdad. Sí, debes decir A la ver, ¿qué creo que nos faltó? Creo que en la realidad a nuestro país, o sea, cómo aterrizar las guías a nuestro país. O sea, obviamente nosotros no tenemos todas las tecnologías que muchas veces dicen la guía, Claro. pero yo creo que ahí está el desafío. O sea, primero en aprenderlas, para que aunque no las tengamos, o sea, yo me acuerdo cuando yo empecé, cuando yo hice mi curso de BLS que les contaba, no había DEAS. Claro. Y de hecho los días de entrenamiento tampoco había, eran unas maderas así cortadas. Claro, y- una Improvisados y- donde claro. la primera simulación. Y el instructor decía toda la voz, no, coloque las almohadillas en el pecho descubierto del paciente. Entonces, claro, y a mí también cuando yo empecé siendo instructor, eso es lo que hacíamos. Claro. ¿No? Y, Hacías de DEA. y la primera vez que vi un DEA era como guagua en Navidad, ¿no? Juguetería. ¿No? Pero lo importante fue saber, porque cuando yo ya pude empezar a hacer uso de esto, realmente, y de hecho cuando tú vas progresando en tu carrera como profesional de la salud, también vas teniendo chance de poder influenciar a que, por ejemplo, se ponga el DEA, se Claro. ponga el desfibrilador manual, se arme el coche de paro, Claro. y así con las diferentes tecnologías. Entonces no creo que debamos contentarnos con que no haya. Bien. O sea, Creo que podríamos hacer inclusive otro podcast, más lo que diga la gente con los Exacto. comentarios de ahí abajito en la caja, sobre eso, lo que tú dices, ¿no? Cómo Chévere. aterrizar un poco más esto a nuestra realidad. sí, Exacto. súper. Cómo bien. manejarlo. armar. Me gustaría mucho hablar sobre Cómo eso. armar la dinámica de equipo, Exacto. cómo armar el coche de paro, Exacto. cuáles son las funciones de los Importantísimo. integrantes del Es equipo. importantísimo. Exacto. Criolizarlo aquí. Priorizar. Exacto. Sí, sería chévere porque Sí, es estaría necesario. mucho. Porque la guía es súper gringa también, ¿no es cierto? Sí, La claro. guía es súper Claro. gringa, sí. Las guías son gringas. Sí, ¿no? claro. De hecho, o sea, las guías del AJA les llevas de Europa y son como... Sí. Claro, también no necesariamente aterrizan de la misma manera, pero son las guías que tienen certificación internacional. ¿Me explico? O sea, esas son las que te van a pedir cuando tú vayas a un posgrado a España, O a buscar un Alemania, o a buscar Claro. un trabajo. Exacto. O sea, es lo que hay que hacer. Perfecto. Bacán. Sin embargo, creo que no debemos contentarnos con simplemente el hecho de decir sí, ya está, sino que también debemos procurar primero, cómo criolizar, sí, pero también de cómo conseguir esas cosas que ya están demostradas en evidencia. Eso. Bien, buenas. Manejarlo bien. Chévere. Buenas. Buenas. Resultado. Diosito, no puedo creer esto. Fichísima Black Signature. ¿Ves? Dios. Vas ganando hasta ahora. Casi legal. ¿En serio? Vas ganando. Voy ganando. De todos los invitados es uno de los que va ganando. Está Black Signature. Sí. Tocará esto otra taza, creo. Algo hay que hacer.
Bien, chévere. Vamos cerrando. Sí, Chévere. Vamos cerrando el podcast. creo que salió súper chévere la conversación, amigo. Sí, me gracias, gustó bastante. mucho. Creo que aprendimos bastante también. Gracias, Sí, Diego. La claro. forma en que explicaste todas las cosas nos quedó bastante claro. La gente creo que le va a quedar bastante claro. Y si ya saben, tienen alguna otra duda, pregunta, quejido, aullido, lamento, quebranto, llanto, lloro, puedes ponerlo aquí abajo y capaz hacemos otro podcast con Marco. Chévere. ¿Algo más que tengas que decir? No, nada más. Despide de la gente. Gracias por el Invítales chance. aquí. Invítales a tu centro, por favor, y promocionate. ¿Qué es lo que el centro tiene? ¿Cuáles son los programas de reanimación que están Chévere. haciendo? Y el programa nuevo que hablamos ahora fuera de cámaras del Critical Care. Entonces, Al que la nos cámara vas, es al que nos tuya. vas a invitar. Muy chévere. Sí, la cámara es tuya, por favor, y que la gente venga cerca Sí, a tomar no, fotos. gracias por la confianza primero a ustedes y ya saben que la Cerca siempre tiene las puertas abiertas, ¿no? La Cerca ya tiene casi 25 años, ¿no? de experiencia haciendo educación en reanimación cardiopulmonar. Fundada en el 97, fue el primer centro además de entrenamiento que es de los primeros centros que se ha mantenido en el tiempo. Ujú. Y tenemos ahora programas del American Heart, sí, pero también programas de la ANAEM. Prácticamente todo el protocolo de todos los programas de la ANAEM, con buenos instructores también formados y ahora también con una nueva línea que es la línea de protocolos propios que tienen además certificación internacional como organismo en los Estados Unidos. Entonces, uno de esos es el que tú decías, que es el del soporte integral al paciente crítico, que es una guía que integra otras guías para poder precisamente saber cómo manejarte con el paciente crítico y cómo acoplar las diferentes guías en ese paciente que no está en condición estable. Claro. Eso, que nos vas a dar un cupón, ¿cierto? Ajá. Eso tengo que hablar con el Alex. Listo, gente. Perfecto. Creo que Gracias. se ha dicho todo lo que se tiene que decir. Gracias por ver este podcast. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y Eso es todo. eso es todo. Eso es todo. No se olviden de poner los comentarios. Si hay cosas que se nos faltó, se nos escapó, poner comentarios sobre más dudas sobre reanimación. Estamos con un experto en reanimación y si podremos abrir un podcast nuevo con las preguntas de la gente, Chévere. podríamos invitarte nuevamente y Genial. estaríamos muy gustosos de tenerte nuevamente para hacer otro Gracias, podcast, David. otro podcast con los comentarios de la gente. Así que, gente, ya saben, Ahora eso sí, es todo. dilo tuyo. Manden a las casas, eso es todo. Buena clase. Así te sacamos una clase gratis.